Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un suéter, un saco o un buzo, no sé cómo lo llamen en su país, de flor africana grande, que es esta. En mi canal de YouTube hay un tutorial donde lo explico el paso a paso. Vamos a iniciar el tutorial. Primero les voy a enseñar cómo se hace la flor, pero lo voy a enseñar de una manera un poco más rápida para que el video no se me haga tan extenso, y a medida que vaya pasando el video les voy explicando bien cómo se va realizando este saco. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar asegurando, damos la vuelta, tomamos una lazada, una cadena, perdón, y apretamos. Ahora voy a iniciar con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dirijo a la primera cadena y me voy y hacemos un punto deslizado. Ahora aquí en este huequito es donde vamos a trabajar nuestra flor. Vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, las cuales representan punto alto doble. Aquí en adelante solo punto alto doble. Ingresamos, saco por 2 y por 2. 2 lazadas, nuevamente saco por 2 y por 2. A medida que vayamos pasando vamos guardando esta lanita. Ahora hacemos 3 puntos altos dobles separados de una cadena. Nuevamente hacemos 3 puntos altos dobles, separado de una cadena, y así nos vamos haciendo 6 juegos de 3 puntos altos dobles separados de una cadena. Entonces así nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cuando complete los 6 grupos regresamos. Bueno, ya voy a terminar, me falta separarlo con una cadena y unirlo con un punto deslizado y cadena de seguridad. Y así es como nos queda la primera parte. Ahora vamos a iniciar la segunda. Bueno, vamos a ingresar a cualquier parte donde tengamos la cadeneta de separación. En este caso sería acá. Y voy a asegurar mi hilito. Voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora, en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto, doble. 1, 2 y 3. Listo, ya tengo mis 2 puntos altos dobles. Ahora voy a separarlos con 3 cadenas. Y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos dobles. Ahora separo con 2 cadenas y me dirijo en el otro espacio donde hicimos la cadeneta de separación, que sería acá. Vamos a hacer nuevamente lo mismo, 2 puntos altos dobles. Vamos a hacer 3 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos dobles. Separo con 2 cadenas
y me dirijo nuevamente acá en cada espacio, acá, acá y acá. Cuando lleguemos aquí, regresamos. Bueno, yo ya terminé mi vuelta, ahora solo me falta hacer 2 cadenas de separación y unirla con esto, con las primeras cadenas que realizamos al comienzo del tejido. Y así es como nos va quedando. Ahora nos vamos a dirigir a estos piquitos porque aquí es donde vamos a tejer, en estos piquitos. Entonces me dirijo acá con un punto deslizado y ¿qué vamos a hacer en cada huequito? 3 puntos altos doble, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos dobles. Entonces subo con 4 en el mismo espacio. Vamos a hacer, vamos 2, vamos 3, ya tenemos 3, ahora vamos a hacer 3 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y nos dirigimos a este piquito, 3 puntos altos doble, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos dobles. Separamos con 2 cadenas, de igual manera aquí, aquí, aquí y aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y ahora me falta hacer las 2 cadenas de separación y unirla con las primeras 4 cadenas que realizamos al comienzo con un punto deslizado, y aquí vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar. Bueno, voy a realizar la última vuelta con el color negro. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada una. De mi parte, si se dan cuenta, en todas las flores finalizo con el color negro porque quiero que el negro resalte. Ya si ustedes desean un color blanco, beige, morado, el que gusten, igual va a quedar precioso. Entonces vamos a iniciar nuestra última vuelta. Me voy a parar en este piquito. Aseguramos nuestro hilo y en esta vuelta vamos a trabajar con punto alto normal. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. En los piquitos lo vamos a trabajar con 4 puntos altos, pero yo aquí solamente voy a empezar con 3 porque al terminar quiero cerrar aquí con el punto alto que le falta para que quede bien lindo, quede bien terminado. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Espero que se note bien porque es de color negro. 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya en este piquito hicimos 3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en cada espacio, aquí, 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 vamos a hacer un punto alto. Entonces aquí serían 3 en total. Me voy aquí, me voy aquí, y me voy aquí. Entonces, si se dan cuenta, en donde hay un punto alto doble, hicimos un punto alto normal. Ahora, en este espacio que ven aquí, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos, ingresamos, no acá, sino aquí abajo. Tomamos hilo y sacamos. Dejamos un espacio más o menos grandecito y hacemos un punto alto. Ahora nuevamente repetimos la misma acción en el mismo espacio y es como hiciéramos un punto alto. Ahora nuevamente
en cada espacio un punto alto y un punto alto. Aquí punto alto, aquí punto alto. Recuerde que aquí son 3, porque acá hay 3 puntos altos dobles y aquí arriba deben haber 3 puntos altos normales. Nos dirigimos ahora al piquito, que son 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente acá, punto alto y punto alto. Punto alto, aquí me dirijo, punto alto y me dirijo, punto alto. Llegamos a nuestro espacio, entonces tomo lazada, no ingreso acá, sino aquí. Tomo lazada, ingreso aquí abajo, tomo hilo, saco, pero no lo dejo tan apretado, sino más bien larguito. Tomamos por 2 y sacamos por 2. Y nuevamente repito la misma acción en el mismo espacio, o sea, 2. Y así es como nos va quedando nuestra flor, y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, así es como nos va quedando nuestra flor, y solo me falta hacer aquí el punto alto que me faltó, porque aquí tengo 1, 2, 3 y con este completaríamos el cuarto. Y no es sino hacer un punto deslizado y cadena de seguridad, y digamos que no sería más por este momento. Entonces así es como nos queda nuestra flor. Y ahora vamos a iniciar con el armado de nuestro suéter. Bueno, aquí tengo una muestra, tengo un buzo que realicé hace 4 años y medio, 5, entonces ya así nos queda mucho más fácil para que nos demos una idea de cómo lo vamos a coser y cómo lo vamos a armar. Entonces, aquí adelante vamos a iniciar cosiendo 3 flores adelante, 3 flores atrás. Aquí en la segunda parte son 2 flores adelante, 2 flores atrás, y esta flor está doblada y esta flor doblada, o sea que esta flor doblada conecta con las flores de atrás, con las 2 de atrás. Seguimos entonces con 3 flores, y aquí igualmente seguimos 2 flores arriba, 2 flores abajo y 2 flores dobladas que conectan las 2 de atrás. Así sería como vamos a armar y vamos a coser nuestro buzo. Ahora, aquí quiero que presten mucha atención para que no nos confundamos y a la hora de armar nos quede mal. Entonces, aquí queda el hombro. Esta flor la vamos a doblar y conecta, si se dan cuenta, con esta flor. Esta es la flor de la manga en la que vamos a iniciar. Por la parte de atrás conecta también con esta, con la parte de atrás. Entonces, y con esta adelante. Entonces, esta flor es la que va a unir el saco por el hombro. Entonces, 2 pétalos, mira, si se dan cuenta, aquí la une, aquí lo une, aquí une y aquí lo une. Entonces, para tener presente. Aquí en nuestras mangas comenzamos con una flor con el granny completo, y de igual manera atrás. Ese es el consecutivo. Aquí iniciamos nuestra manga, y aquí ahora una flor doblada, o sea que aquí son 2 dobladas, quedarían así, 2 flores dobladas. El consecutivo sigue entonces una flor completa
y una flor completa, aquí una flor doblada y una flor doblada. Ustedes saben que yo tengo los brazos largos, entonces este sería el consecutivo. Si ustedes desean hacerlo 3/4, entonces omiten esta parte y la dejan así como está. O si desean hacerla más larga, el consecutivo sería una flor completa acá y una flor completa abajo y una flor completa arriba. Si el buzo les queda muy pequeño, tienen dos opciones: o aumentan una flor más, aquí serían 2 flores, una arriba y una abajo en cada espacio, entonces aquí serían 2 flores, una arriba y una abajo, aquí de igual manera, de igual manera, de igual manera. O la otra opción sería que hicieran otra vuelta más al finalizar. Entonces en mi caso yo hice una, entonces podrían hacer 2 o 3 dependiendo de hasta lograr la talla que ustedes desean. Esas son las opciones. En las mangas de igual manera. Si la manga está muy larga, entonces omitir esta parte o esta parte, o al contrario, si es más largo, entonces añadir una flor más. Y así sería nuestro armado. Ahora vamos a empezar a coser nuestro suéter. Bueno, entonces voy a darles la medida también del granny. Mide 16, pero el tamaño depende del grosor de la lana y depende también de la aguja. Yo tejí mi buzo, o tejí más bien mis grannies, con aguja de 5,5, y el calibre de la lana es gruesa. Era para aguja de 4 a 5, entonces yo la cosí con aguja de 5,5. Más o menos así es el grosor de la lana. Esta es otra, para que se den una idea. Y estos son sobrantes de lanita que me quedaron de otros proyectos. Entonces vamos a unirlos. Yo ya tengo una aguja previamente enhebrada. Las que desean también coser con la aguja de crochet, perfecto. Entonces tiene que coincidir este con este y vamos a unir las dos partes derechas. Las dos derechas se juntan y vamos a coser por el lado izquierdo. Por el revés, perdón. Ay, Dios. Entonces cosemos por el lado revés. ¿Qué vamos a coser? De acá a acá. Vamos a coser esta parte nomás para unirlas y quedarían así. Entonces espero que se pueda ver porque es lana negra y no se ve muy bien aquí en la cámara. En el piquito donde hicimos 4 se pueden parar en la mitad y lo pueden separar. Aquí hay 2, entonces empezar desde acá. Voy a iniciar y que concuerden perfectamente. Entonces me voy a parar acá, espero que se vea y voy a hacer nuestro nudito para asegurar nuestra labor. Ahora vamos a tomar los de adentro, los de afuera no. Entonces espero que se pueda ver bien. No caí en cuenta de esto. Mira, los dos este es el de afuera, este es el pequeñito de adentro y este es el otro. Los dos de adentro. Sin apretar tanto para que nos quede bonito. Mira, aquí hay. Ups. Bueno, cogemos esta y cogemos esta. Las dos de adentro, las dos de afuera no. Entonces aquí y acá. Vamos mirando de que quede bien y de que concuerden todo, que concuerde lo tejido de arriba con el de abajo para que les quede bien bonito. Aquí y acá.
Ahora aquí y acá. Aquí y acá. Y ya vamos llegando. Y así vamos a hacerlo con todos nuestros granes. Es para no hacer tan largo el video, pues entonces para que se den una idea de cómo se cose. Ya vamos llegando, tenemos que llegar hasta acá. Acá. Y nos falta la última, que sería acá y acá. Hacemos el nudito. Vamos a hacer un nudito chiquito para asegurar nuestro tejido. Y vamos ahora a esconder la lanita de una vez, para no dejar por ahí. Podemos, en la mitad donde cosimos, pasamos nuestra aguja y cortamos. Bueno, y así es como nos va quedando. Así es. Y aquí ya no nos queda, como se pueden dar cuenta, escondimos la lanita, no tenemos lanitas que esconder. Y así es como nos va quedando. Entonces ya sabemos, como les comenté al comienzo del video, en las tallas, entonces aquí tendríamos que coser otra flor y vamos iniciando a armar nuestro saco y a coserlo. Entonces ya volvemos. Bueno, así es como nos está quedando nuestro buzo. Esta es la parte de revés, el derecho está abajo y ya cosí solamente estas partes. Ahora vamos a coser esta parte. Entonces ya saben que unimos el derecho con el derecho, cosemos para que nos quede bonito, como les enseñé ahorita que cosimos los dos granes. Cosemos esta parte, como se pueden dar cuenta, casan perfectamente. Este lo cosemos hasta acá y hasta acá, porque esta se dobla. Y de igual manera acá. Casan perfectamente. Y así es como nos va quedando. Entonces ahora vamos a armar la parte de arriba. Esto va a ser por el derecho. Ahora, estas van a ser por el derecho. Este es el revés. Entonces, seguimos acá. Y esta acá. Esta se cose solo acá y acá. Aquí no, porque aquí van los brazos, ¿no? Entonces esto solamente se cose acá y acá. Ahora, aquí vamos a poner nuestra florecita y esta se dobla. Entonces, si se dan cuenta, cosimos esta parte. Si se dan cuenta, cosimos esta parte hasta acá y se dobla. Y esta se cose por este lado. Espero me haya hecho entender. Esta es la parte de abajo, se cose esta con esta y esta se cose con esta, así. Después se cose acá, se cose acá, puse este, se cose acá y esta se dobla de igual manera. Esta se cose con esta
Cuando la doblo, esta parte la cosemos con esta. Y se une esta con esta. Y así es como nos va quedando. Ahora, esta se une con esta y se van conectando porque ya está la parte de arriba, acá y acá. Si se dan cuenta, casa todo perfectamente. Entonces esta, como está doblada, si se dan cuenta, entonces esta casa perfectamente acá. Acá, esta con esta. Y por último, entonces voy a poner este granny. Voy a ponerlo acá. Entonces ya saben, esta se cose con esta, así, se cose, esta se dobla y este es el otro granny que se une con esta. ¿Listo? Y aquí se une con esta. Entonces cosemos acá y esta se doblaría y se une con esta. Y así es como nos va quedando nuestro suéter. Y obviamente hay que coser en este lado para ir uniendo. Vamos ahora a iniciar con los hombros. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con los hombros. Entonces aquí es donde sale nuestra mano, aquí es donde sale nuestro brazo y este es el hombro que une la parte de adelante y la parte de atrás, este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cosemos esta parte con esta, lo doblamos hacia atrás y lo unimos con esta parte. O sea, así, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante y la unimos así. Ahora, si se pueden dar cuenta, ya tenemos el espacio y vamos a hacer, entonces, esta es la parte de acá, la del brazo y la uno acá. Y vamos a poner este. Y esta es la parte de arriba. Entonces cosemos esta parte acá, esta parte de abajo, este es el hombro y ahora ponemos la parte de arriba y así es como nos queda. Ahora vamos a iniciar con la otra parte. Entonces seguimos, ya tenemos esta flor. Ahora, como sabemos, el consecutivo es una flor doblada, entonces ponemos esta acá que casa perfectamente, doblamos. Entonces solo cosemos esta parte con la de abajo y vamos a hacerla con este y esta con esta. Entonces, si se dan cuenta, esta es la parte de abajo. Entonces, esta casa perfectamente acá y esta acá. 2 y 2, 2 y 2. ¿Listo? Ahora la parte de encima de la de arriba se conecta y entonces cosemos esta con esta y esta con esta. Entonces así es como nos va quedando nuestra manga. Y aquí de igual manera.
Entonces, si quieren seguir la secuencia, entonces ya sabemos que esta con esta, que casa perfectamente. Entonces cosemos esta parte con esta parte, doblamos y esta parte con esta parte la vamos a coser con esta. Entonces cosemos esta parte con esta parte y así nos va quedando nuestra manga. Bueno, entonces este es el consecutivo que vamos a realizar para armar nuestro saco o nuestro suéter. Entonces mire, así nos va quedando nuestras mangas y así nos va quedando nuestro buzo. Cuando lo tenga armado y cosido, volvemos. Bueno, y así es como nos quedó nuestro buzo, ya está armado y ya está cosido. Ahora, de hecho este buzo me salió más grande que el anterior. Ahora, en esta parte y en esta parte, las que desean de pronto cerrar con punto medio, alto, bajo, hacer una o dos vueltas, está perfecto. Yo de mi parte lo voy a dejar tal cual como está. En el cuello sí voy a hacer 3 vueltas de punto medio y voy a hacer uno que otra disminución para que me quede más parejo y un poquito más cerrado. Ahora les voy a dar la medida. Desde acá hasta acá me da 64 centímetros. Ahora voy a dar la medida de la manga. Bueno, la medida de la manga me da 58. Entonces no nos faltaría sino la parte del cuello y eso sería todo. Entonces ya regresamos. Vamos a iniciar a tejer nuestro cuello. Es todo esto. De mi parte, yo ya tengo la lanita asegurada y pienso hacer eh, en cada 10 puntos medios, hacer una disminución. Entonces voy a subir con 2 cadenas, espero que se note porque la lana es oscura, subo con 2, voy a la próxima, hago un punto medio, en la próxima punto medio, ya las que desean si quieren punto alto, punto bajo, como gusten. Aquí punto medio, me dirijo a la próxima, punto medio, me dirijo a la próxima, punto medio, me dirijo aquí, punto medio, me dirijo a esta parte y hago punto medio, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí haría una disminución, entonces no tejo acá, sino sigo acá. Y así me voy por todo mi cuello. Entonces, en cada 10 hago una disminución. Esto sí ya depende del gusto de cada una. Voy a mirar la primera vuelta y si siento que me queda bien, continúo mis 2 vueltas más y si no, haría una que otra disminución. Ya las que desean solamente con una vuelta, 2 o 3, perfecto. Entonces, le daría 3 vueltas a mi cuello y pienso que no sería nada más. Así quedarían nuestras mangas. Y muchas gracias por estar aquí en este tutorial. Espero les haya gustado. Y muchas gracias por suscribirse, por compartir, por comentar y sobre todo por darle muchos likes. Gracias por darle mucho amor a este video y gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.